Martín. Seguimos en Bienvenidos y vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre la bipolaridad. Escuche bien porque obviamente el pasado lunes fuimos testigos de un macabro hecho, cuando un hombre de 35 años atacó a su hermana con un machete y además, ¿no es cierto?, le disparó. Al parecer, después de la investigación, lo que aparece, digamos, dentro de la investigación es que este hombre era bipolar, ¿no? ¿Podrá la bipolaridad no tratada llegar a esos cuadros o en este caso hay un trastorno psiquiátrico distinto? Se lo preguntamos a nuestro especialista. Hay una nota y luego lo conversamos y también recibimos sus preguntas. Vamos a ver. Fuertes golpes con un machete y 2 disparos en las piernas fue el brutal resultado de la agresión que provocó un hombre a su propia hermana. Gonzalo Ramos Mejías, de 35 años, sufría de bipolaridad, quien no estaba siendo tratada, lo que lo llevó a realizar este macabro hecho. Pero, ¿a qué se debe esta reacción tan desmedida? ¿Una persona con esta enfermedad puede llegar a matar a alguien de su propia familia? La bipolaridad es una condición médica en la cual las personas tienen exagerados cambios de ánimo, considerados fuera de proporción. Estos altos y bajos afectan directamente los pensamientos, sentimientos, salud física y comportamiento, llegando a pasar por extremos como felicidad, tristeza, templanza y agresividad. Puede detectar al imputado. La bipolaridad comienza generalmente en la etapa de la adolescencia o en la temprana edad de la adultez, aunque existen casos en que podría generarse en la niñez. La bipolaridad no es uniforme y existen varios tipos. La forma más clásica va alternando periodos de fuerte manía con los de depresión. Este tipo de bipolaridad es denominada tipo 1. Por otra parte, encontramos la bipolaridad en grado 2 y la bipolaridad mixta. En esta última, la persona sufre una mezcla de síntomas depresivos y de locura al mismo tiempo. Este tipo de bipolaridad es muy difícil de descubrir, ya que el paciente pasa por etapas de euforia y tristeza a la vez. Algunos de los síntomas claves para detectar esta enfermedad son constantes problemas para dormir, trastornos alimenticios, sentimientos de desesperanza, pesimismo, alucinaciones y, lo más relevante, pensamientos suicidas. ¿Existirá alguna forma de poder prevenir la bipolaridad? ¿Podremos evitar una tragedia si logramos detectar a tiempo esta enfermedad? Los detalles de este trastorno esta mañana en Bienvenidos. Bueno, estamos junto al psiquiatra Robert Tabac. Bienvenido, doctor. Gracias. Para hablar de la bipolaridad de este caso y finalmente qué es la bipolaridad y si puede llegar a esos extremos. Quiero agregar algo, doctor, porque lo que usted va a decir ahora es súper importante. Hay mucha gente que tiene bipolaridad en este país, ¿no es cierto? Cuando apareció la bipolaridad de este hombre que atacó a su hermana, obviamente aparecieron muchas opiniones. ¿Hasta dónde puede llegar la bipolaridad? ¿Cómo puede afectar a una persona? ¿Cómo se trata? Hay personas bipolares que llevan una vida extraordinariamente exitosa y feliz también. Queremos que nos aclare todo eso. Además salió hablando la hermana a través de su cuenta Twitter, que se está recuperando en la clínica, diciendo que ella no juzgaba, entre comillas, a su hermano, sino que entendía que él estaba enfermo. Hay muchas preguntas y queremos que usted también se pueda comunicar con nosotros. Vamos a abrir los teléfonos, Jaime. Al 630-2013 nuestro número telefónico. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es lo que se conoce por bipolaridad, doctor? Ok, mira, en realidad dentro de los trastornos del ánimo los más conocidos son la enfermedad depresiva, el trastorno depresivo mayor, que yo creo que todos lo han escuchado, y los trastornos bipolares. A diferencia del trastorno depresivo mayor, los trastornos bipolares se caracterizan porque hay una oscilación en el estado de ánimo, desde estados que son depresivos hasta estados que pueden llegar a una euforia. Ahora, yo no sé si es correcto hablar de un trastorno bipolar, porque en realidad no es una enfermedad, sino que es un espectro de enfermedades, casi un espectro infinito, donde hay pacientes que son muy graves y otros pacientes que en realidad se presentan con una sintomatología que es más bien leve, que es más bien soft. ¿Y cuándo uno se preocupa, doctor? Cuando alguien dice voy a tener que ir al médico, a ver mi caso, llevar a algún familiar, todo. ¿Cuál es el límite? La verdad que es interesante la pregunta, porque los pacientes bipolares tienden más bien a estar depresivos, pero como oscila su ánimo, oscilan entre la depresión y muchas veces la irritabilidad. Pero los casos que son mucho más severos, pasan cosas que son de verdad tremendas, ¿no? Pueden llegar a estados que son psicóticos, de hecho antes se conocía como psicosis maníaco-depresiva, o bien
pueden incluso tener estados megalomaníacos donde los pacientes hacen cosas que realmente son extrañas y extraordinarias, ¿no? Son capaces de vender sus casas, de tomar crédito, se les ocurren grandes empresas. Es una situación que para los familiares inmediatamente empieza a ser como algo extraño, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas? Antes de ir a los síntomas, doctor, nos interesa mucho el tema, vamos a recibir los llamados telefónicos y el Twitter, pero son las 9 de la mañana en punto, hay que ir al departamento de prensa, aparece Connie Santamaría. Muchas gracias, Tonka. Vamos rápidamente a las noticias del momento. Un violento asalto sufrió una familia en Peñalolén. 4 sujetos a rostro cubierto los amenazaron con armas blancas. Los delincuentes llegaron al exclusivo condominio Las Palmas 2 y entraron a la casa por uno de los dormitorios. Con armas blancas intimidaron a la familia e incluso el dueño de casa forcejeó con ellos para evitar el robo. Los delincuentes se lograron huir con un notebook y el vehículo todoterreno de propiedad del dueño de casa. Seguimos, Tonka, hablando con el psiquiatra de Integra Médica, el doctor Roberto Tabac, para hablar sobre la bipolaridad. Entonces, estábamos en los síntomas de la bipolaridad, acerca también de este caso que vivimos esta semana del hermano que atacó a su hermana. Sí, mira, en realidad, cuando nosotros vemos un paciente bipolar que está más severo, lo primero que nos llama la atención es que el paciente empieza a perder el sueño normal. Ya. Después el paciente se ve un poco más agitado, puede estar un poco más irritable. Ahora, si empieza con ideas extrañas de grandes negocios o de hacer cosas que para los demás resultan muy extrañas, bueno, ese es un momento para consultar inmediatamente. Pero muchas veces también esta bipolaridad empieza al revés, ¿no? Con síntomas que son muy depresivos. Y muy difícil hacer el diagnóstico porque los síntomas depresivos son iguales que los de una depresión mayor. Entonces muchas veces no sabemos si ese paciente que recibimos con síntomas típicos de una depresión mayor es un paciente bipolar o solamente una depresión mayor. Doctor, ¿hay alguna edad en que se presente más este tipo de trastornos y se presenta más en hombres o en mujeres? Mira, la mayor incidencia de estos trastornos entre 20 y 50 años. O sea, perdón, una persona que ha sido toda su vida normal, ¿puede aparecer una bipolaridad a los 45 años? Sí, por supuesto. Incluso me ha tocado ver pacientes mayores, por sobre 80 años, que han debutado con un trastorno bipolar. ¿Gatillado por algo? Claro, no es que ha sido toda la vida normal. ¿Cómo? Gatilla algo, ¿no? Sí, ¿lo gatilla algo? Mira, cada vez que hablamos de trastornos psiquiátricos tenemos que pensar que todos estos trastornos se producen por una mezcla de dos factores. Por supuesto hay un factor genético, un factor heredado, pero también hay un factor ambiental. ¿Cuánto es de cada cuánto? Depende de cada persona, porque hay personas que tienen una gran carga genética y dependen de pequeñas cosas ambientales para gatillar los cuadros. Pero aquellos que tienen una pequeña carga genética requieren que les pase algo muy importante en la vida, pero si les pasa, se gatilla el cuadro. Pero depende mucho de dónde esté expuesto. O sea, la cárcel está llena de personas con problemas psiquiátricos. Las cárceles del mundo, digamos, no solo de Chile. Sí. Que lo que pasa es que uno cree que es un delincuente, porque esa es la fácil, digamos, pero finalmente gente expuesta a una vida de mierda, una familia fracasada, golpeados cuando niños, violados, expuestos a las drogas. O sea, hay un factor que es fundamental para que se gatille. Claro, en esos casos el factor ambiental es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, hay que distinguir, o sea, los pacientes psiquiátricos en general no son delincuentes. Hay un tipo de enfermedad psiquiátrica que es la sociopatía, ¿no? El trastorno de personalidad antisocial, y que por supuesto ese trastorno de personalidad antisocial se cura, pero se cura preso, ¿no? Dentro de la psiquiatría no se permiten... Doctor, una pregunta, en este caso... Claro, uno piensa, se podría haber evitado esta violencia porque la hermana podría incluso haber muerto, pero podría haber sido la hermana, la mujer que era de conviviente, un vecino o un desconocido. ¿Es posible evitar esto? ¿Qué se podría haber hecho? ¿O qué podría haber hecho esa familia u otra familia que siente que están en esa posibilidad de tener un ser querido que está con una enfermedad psiquiátrica, con problemas, ahí al borde de generar un acto violento? Es cierto, mira... Lo primero que hay que tener en cuenta es que en general los pacientes psiquiátricos son mucho menos agresivos que el resto de la población normal. La verdad es que si uno ve salir a la calle, sí, mucho menos. Si uno sale a la calle en realidad uno se da cuenta, anda en auto, la gente anda muy irritable, por cualquier cosa son capaces de bajarse del auto y pegarte un palo, o uno escucha todos los días gente que sufre homicidios o que son atacadas. En general los pacientes psiquiátricos no son más agresivos que la población normal. Lo que pasa es que hay ciertas características en algunos pacientes que están sin tratamiento que los hacen ser agresivos. Pero una vez que esos pacientes son tratados, esos pacientes vuelven absolutamente a la normalidad. ¿Qué pasa si se suspende de manera repentina ese tratamiento? Eso es muy peligroso.
En general, los tratamientos en psiquiatría son tratamientos que requieren cierto tiempo, muchas veces un año, y en algunos casos tal vez no tan largos, pero sí requieren una supervisión continua. ¿Y cuánto hay que tener, doctor? ¿En lucas? Muchas. Si alguien tiene un problema bipolar y quiere andar bien por la vida y funcionar, ¿cuántas luquitas tiene que tener entre remedios, psiquiatra y a lo mejor psicólogo? Mira, la verdad es que los tratamientos son caros, los medicamentos son caros y los psiquiatras son caros. ¿Por qué tan caro? ¿Hay mucho negocio en eso, doctor? Explíquenos por qué un tratamiento puede costar, qué sé yo, 100.000 pesos, 200.000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de medicamento, más las consultas al psiquiatra. O sea, puede ser muchísima plata. Es verdad, muchísima plata. Pero sí hay que decir que el auge, en realidad, el sistema GES ha ayudado mucho, ¿no? Ha ayudado mucho a abaratar los costos y ha permitido que algunas personas con menores recursos se incorporen y tengan los tratamientos adecuados. Cuando uno habla de una persona que tiene un problema con la droga, un drogadicto, o sea, es muy difícil que esta persona, hasta que no tome conciencia, tuvimos en otro caso, un caso acá en la mesa el otro día, para que vaya y asista a una rehabilitación. En el tema de los trastornos psiquiátricos, pasa igual, porque finalmente el tratamiento tiene que ver con que esa persona se tome el medicamento una vez al día o 2 veces al día. Desconozco, porque la familia no puede obligar a esa persona a que se medique o que tenga conciencia. Los doctores cuando te controlan, los doctores te hacen exámenes. Claro, entonces me gustaría saber qué hace, porque finalmente muchas familias no saben qué hacer. Si tienen un miembro de la familia que está complicado, ¿cómo obligarlo a tomar un tratamiento? ¿Cómo obligarlo a seguir por esa senda para evitar más problemas? Sí, tú diste un punto clave en realidad, porque la adherencia al tratamiento tal vez sea una de las cosas más dificultosas en el tratamiento de los pacientes, sobre todo en pacientes bipolares o en pacientes psicóticos, porque estos pacientes que son bipolares muchas veces se sienten muy bien. Ellos no se sienten enfermos, sobre todo cuando están en fases maníacas. O sea, cuando están arriba, digamos, arriba de la pelota. Cuando nosotros evaluamos un paciente bipolar en fase maníaca, evaluamos sus emociones, evaluamos sus pensamientos y evaluamos sus características motoras. Cuando están maníacos, tanto las emociones como los pensamientos y su actitud motora están elevados. Ellos se sienten muy bien, no tienen insight de enfermedad. Entonces es muy difícil llevarlos al psiquiatra y muy difícil que ellos acepten tomar medicación. Es un problema, ¿no? Entonces finalmente muchas veces hay que obligarlos, hay que internarlos obligados o convencerlos, qué sé yo, diciéndoles que están durmiendo mal, que podemos hacerlos dormir bien. En un país hostil, en un mundo hostil, en una sociedad hostil, que está, ¿no es cierto?, delimitada porque hay que ser exitoso, porque hay que trabajar harto, porque hay que cumplir obligaciones económicas que a veces no puede. ¿Se generan más enfermedades de esta naturaleza? ¿Se gatillan más? Sí, yo creo que el factor ambiental, y en este caso el estrés ambiental, por supuesto que es un desencadenante de todo tipo de enfermedades psiquiátricas, no cabe duda, o sea, absolutamente. Doctor, queremos agradecerle nosotros al doctor Roberto Tabá, que de psiquiatra de Integramédica. Era importante, ¿no es cierto?, hacer una aclaración acerca de qué significa la bipolaridad y cómo también enfrentarla si usted tiene algún familiar, ¿no es cierto?, que la padezca. Gracias, doctor. Muy amable. Y nos pasamos entonces a otro tema, tiene que ver con lo que ocurrió anoche.